CNE demanda mayor participación de partidos políticos para evitar altercados en los resultados de la segunda vuelta electoral. Aumentan a 12 fallecidos tras el accidente del bus que cayó al abismo en la parroquia de Guayabamba. Simpatizantes del oficialismo recordaron los 18 años del feriado bancario con una marcha por el centro histórico de la capital. En lo internacional, incendio en albergue de menores en Guatemala deja al menos 19 muertos. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al Comercio TV. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Felicidades y buenas noches para ti, María Fernanda. Muy buenas noches, María Mercedes, un feliz día también y para todas las mujeres ecuatorianas, esas soñadoras, emprendedoras, exitosas. Un abrazo grande en este día. Aquí iniciamos. Oye, mujer. Me gusta ser madre, me gusta ser profesional, me gusta alcanzar mis retos. Me gusta también, definitivamente, uno tiene que como mujer buscar espacios para seguir creciendo como mujer. Pues si la persona no está bien, no vas a poder hacer bien ni tu trabajo ni tus hijos, entonces hay que buscar esos espacios para uno mismo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por más de un siglo se conmemora este día, una fecha para recordar la reivindicación de sus derechos en los diferentes campos de la sociedad. Tendremos historias de mujeres luchadoras, un programa especial para todas. Así es, este homenaje más adelante. Ahora les contamos que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas se ha visto mermada durante la última década del gobierno. A esa conclusión llegan dos ex altos oficiales que aseguran que las denuncias del excomandante del Ejército en torno a las últimas elecciones son sumamente preocupantes. En la última década de gobierno, al menos 17 altos oficiales han sido removidos dentro de los mandos de las Fuerzas Armadas. Esto, según exoficiales, ha puesto en peligro su institucionalidad. Ha sido una mala administración en los temas de seguridad y defensa. En una palabra yo podría decir, es un fracaso de este gobierno en los temas de administración de Fuerzas Armadas. La institución se ha visto debilitada progresivamente y como debilitada está, no ha tenido una participación sólida, formal, frente a todas las cosas en las cuales la institución tuvo que poner su voz y explicar su posición. Aseguran que a esto se ha sumado una continua campaña de desprestigio en contra de la institución armada. El gobierno entró en el 2007 con una visión de izquierda fundamentalista, que quería una institución, Fuerzas Armadas, no fuerte, no reconocida, no confiable de parte de los ciudadanos, sino una institución de segundo plano. Con un atropello más hacia las Fuerzas Armadas, defenestrando a una cúpula. Esa es la respuesta que da. Entonces, a mí me crea desconfianza. Yo no creo en la palabra del presidente. Que lo que se ha buscado es mermar las bases mismas de las Fuerzas Armadas, aseguran los exoficiales. Y, por supuesto, una institución débil es susceptible de ser captada, cooptada por un proyecto de gobierno, como pasa en Venezuela. Califican de graves las denuncias que ha realizado el excomandante del Ejército Luis Castro en torno al último proceso de elecciones. No es oportuno, por decirlo menos, de que estando a pocos días de una segunda vuelta electoral se haya cambiado a los mandos. Esto crea suspicacia. Que las autoridades tienen en sus manos los mecanismos para poder corregir esta situación que dé garantías a los ecuatorianos en segunda vuelta electoral. Es importante que la población, todos los ciudadanos, estemos expectantes de lo que va a hacer Fuerzas Armadas para cuidar lo que va a suceder en la segunda vuelta. Entonces yo pienso que esto es fácil arreglar y no dar una respuesta a esa bruta como la que se dio con el alto mando. Informó Javier Gallo. El Consejo Nacional Electoral al parecer quiere compartir la responsabilidad que tiene sobre la transparencia en el desarrollo de la segunda vuelta electoral y convocó a los partidos de los dos binomios presidenciales a contar con un delegado en cada junta receptora del voto. Que estén las 10 horas de votación para que vean que no existe ningún tipo de acto proselitista y que estén en el escrutinio y que reciban una copia del acta del escrutinio y que acudan junto con el miembro de Policía Nacional al aula donde se va a escanear el acta, que se escanea sin ningún tipo de digitación previa. El titular del CNE, Juan Pablo Pozo, afirmó no oponerse a mecanismos de control electoral que puedan surgir como iniciativa de la sociedad civil. Aquí no estamos cuidando, repito, los votos
de un binomio o de otro binomio o de un candidato o de una organización política. Aquí se cuidan los votos de la gente, de la sociedad. El CNE y la Policía Nacional empezaron a coordinar el plan operativo de seguridad a aplicarse el 2 de abril en la segunda vuelta. Comprometer todo nuestro talento humano, todos nuestros logros y alcances también tecnológicos para que el ejercicio, la votación, la segunda vuelta, sea un ejercicio sin novedad. Dando cumplimiento a recomendaciones de las misiones de observación electoral, se podría incrementar el número de policías para la jornada del 2 de abril. Más que modificaciones, reforzamientos en las delegaciones provinciales, reforzamientos en planta central en el Consejo Nacional Electoral. El consejero Paul Salazar rechazó comunicados en donde se cuestiona el traslado del material electoral hacia los centros de procesamiento, lo que está a cargo de la Policía Nacional. Cuando teníamos juntas intermedias, quienes movilizaban las actas era precisamente los efectivos de Fuerza Policial. En conjunto con Fuerzas Armadas vamos a hacer un control específico dentro del marco de las competencias de cada una de las instituciones. Informó Héctor Romero. Además, la Agencia Metropolitana de Control se apresta a aplicar sanciones en contra de quienes no han retirado la publicidad electoral, a pesar de que el plazo culminó. A más tardar 10 días después de las elecciones, es decir, el 2 de marzo, se cumplió el plazo para que las organizaciones y partidos políticos retiren la propaganda electoral colocada en espacios públicos. A la fecha, esta sigue especialmente en los postes de alumbrado público. La Agencia Metropolitana de Control explica las sanciones que se podrían aplicar a los infractores. Los elementos publicitarios que sean mayores de 8 metros cuadrados tienen una sanción del 60% del salario básico unificado por metro o fracción. Y los elementos publicitarios que son menores de 8 metros cuadrados tienen el 20% del salario básico unificado por metro o fracción. A más de eso, si se detectan afectaciones en pintura o mampostería, los responsables de la publicidad electoral deberán cumplir con los gastos. Podían colocarlo siempre y cuando sea desmontable, es decir, que no se debió haber generado ningún daño, porque los elementos publicitarios que fueron adheridos con goma, cinta adhesiva, etcétera, fueron sancionados en el Distrito Metropolitano de Quito. Todo esto ocurre mientras el 10 de este mes, es decir, el viernes, arranca nuevamente la campaña electoral para la segunda vuelta, informó Héctor Romero. Simpatizantes del régimen del presidente Correa recordaron los 18 años del feriado bancario con una marcha por el centro histórico de la capital. Varias organizaciones como la Red de Maestros respaldaron la convocatoria en la que invitaron a un diálogo a los candidatos presidenciales. La concentración de los simpatizantes del gobierno de la Revolución Ciudadana inició en el Parque del Arbolito. El propósito fue recordar que hace 18 años nuestro país vivió un feriado bancario. Carteles, banderas y hasta monigotes se divisaban a lo largo de la calle Guayaquil hasta la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico. Varias organizaciones sociales de trabajadores y maestros formaron parte de la manifestación, quienes señalaron que trabajarán en 3 ejes previo a la segunda vuelta electoral. La constitución del Frente por la Defensa de la Patria y de la Vida a nivel nacional, en cada una de las provincias. El segundo elemento, la segunda gran línea de acción que tenemos es la acción de desenmascaramiento de lo que representa efectivamente el capital financiero especulativo, el capital bancario, el capital de los bancos. Y en tercer lugar, la tercera línea que nos planteamos es una línea al final de nuestra campaña para convocar a votar en ese sentido por el triunfo del compañero Lenín Moreno. Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros, aprovechó la oportunidad para convocar un diálogo a los candidatos. Una vez se confirme la presencia de los presidenciables, se fijará la fecha y el lugar. En donde podrán exponer sus propuestas de campaña. No queremos insultos, amenazas, injurias, lo que el pueblo ecuatoriano, los padres de familia, estudiantes y el magisterio quiere son propuestas claras. Ya en la Plaza de Santo Domingo, música, expresiones de apoyo al régimen y al candidato Lenín Moreno marcaron la jornada, en la que también se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Representantes del gobierno nacional acompañaron a los militantes. El impacto del feriado bancario en la mujer ecuatoriana quizás ha sido de las cosas más crueles que hemos tenido. Se rompieron los hogares, se rompieron las familias, muchísimas, la mayoría tuvo que emigrar a buscar
cómo sostener la familia que dejaba en el país. El 8 de marzo de 1999, en el gobierno del entonces presidente Yamil Maguad, se produjo el feriado bancario, que dejó pérdidas para el Estado de más de 8.000 millones de dólares. Este suceso, que fue decretado por 24 horas, se extendió 5 días, informó Sofía Vintimilla. Ahora les contamos que el presidente Rafael Correa publicó en su cuenta de Twitter su rechazo frente al anuncio sobre una entrevista realizada a Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y quien permanece en calidad de prófugo en los Estados Unidos. El mandatario expresó que continúa la desesperación de la derecha al entrevistar a Delgado. Además, criticó a los periodistas que realizaron entrevistas a los que los identificó como de la derecha. La Asamblea aprobó la Ley de Infraestructura Vial que establece el derecho de vía y abre la posibilidad de que se puedan expropiar partes de terrenos cuando se construya una nueva carretera. La ley deberá ser sancionada por el presidente de la República. Con 77 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Infraestructura Vial, que busca implementar la planificación de la infraestructura del transporte a nivel nacional. En la normativa se establece que tanto el gobierno central como los gobiernos seccionales deberán encargarse del desarrollo vial del país. Se está dando normas generales, incluidos a los gobiernos provinciales, de cuáles son las características, se llaman características generales o mínimas que deben tener la apertura de nuevas vías. La normativa también establece que los gobiernos seccionales y el gobierno central podrán expropiar parte de los terrenos a los propietarios por donde pasa el trazado de una vía y que se pague el precio justo. Los terrenos que están ubicados en esa franja realmente pasan a ser un bien público, pasa a ser de dominio público. Descartan que esto signifique una pérdida para los propietarios, pues el Estado garantizará ese pago. Se tiene que hacer las expropiaciones y las expropiaciones tiene que cancelar a los propietarios el valor correspondiente. Aunque recalcan que con la construcción de una vía la plusvalía de esos terrenos aumentará, pero eso no quiere decir que los dueños de los terrenos se vean expuestos a pagar más impuestos. Realmente hay un costo de plusvalía que aumenta, entonces precisamente lo que se intenta es que podamos establecer un mecanismo a través del cual se equipare y usted no tenga que pagar más por plusvalía cuando efectivamente se dio una parte de su terreno. Informó Javier Gallo. Tras el rechazo de la propuesta para prohibir los espectáculos públicos que impliquen la muerte o tortura de animales que se llevó a cabo la noche del pasado martes, en el Consejo Metropolitano, colectivos a favor y en contra de los espectáculos taurinos se pronunciaron. Veamos qué dijeron. Decepcionados, así es como dicen sentirse activistas del colectivo antitaurino Evolución es Devolución, ante la decisión tomada por el Consejo Municipal de rechazar la propuesta para prohibir los espectáculos públicos que impliquen la muerte o tortura de animales. Era una oportunidad histórica, era la primera iniciativa popular normativa que se trataba a este nivel, que llegaba a su fin. En teoría el proceso manda a que esto se vaya a consulta popular, lo cual es un absurdo sin precedentes. Por su parte, la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador, UNET, asegura que la decisión del Consejo se tomó respetando la consulta popular del 7 de mayo del 2011. Bueno, lo que sucedió en el municipio de Quito es que la mayoría de concejales decidieron respetar la ley, en lo que tiene que ver a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social y todos los procedimientos que esta explica y detalla para el trámite de una iniciativa normativa popular. El colectivo antitaurino asegura que seguirán en la lucha. No estamos vencidos, eso sí, garantícenlo, no estamos vencidos. Nosotros vamos a seguir luchando por esto porque esto no es una cuestión de pobrecitos animalitos, qué pena, no. Esto es un tema de derechos. Los animales tienen derechos y los derechos están siendo vulnerados e irrespetados por esta alcaldía y por la gente que no tiene ni la menor idea de lo que estamos hablando. Mientras que UNET enfatiza que de llevarse a cabo una consulta popular, ellos participarán activamente defendiendo lo que ellos consideran como un espectáculo tradicional. En Quito informó Andrea Orbe. El candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, cumplió con una larga agenda en Guayaquil. El postulante compartió un desayuno con mujeres destacadas de la política y emprendedoras para celebrarlas en su día. Llegaba hasta el norte de Guayaquil
a un restaurante en donde tenía previsto desayunar con mujeres destacadas de la política y emprendedoras. Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo, cumplió con varios compromisos en la urbe y compartir un poco más con sus habitantes. Para desayunar estaremos con Marcia Caicedo y desarrollaremos muchas actividades para relevar el valor de la mujer ecuatoriana en la vida cotidiana. Visitaremos emprendedoras, estaremos caminando. Y que el rol de la mujer es importante para la sociedad. De ahí que asegura que de llegar al poder tendría en cuenta a varias mujeres, incluyendo a su esposa. Su rol fundamental será ser la esposa del presidente de la República para defender la democracia y la libertad en el Ecuador. Y ahora será decisión de ella, como ha sido toda la vida, su apoyo y su trabajo, por ejemplo, en un amplio programa de lucha contra el consumo de drogas, prevenir el consumo de drogas en la niñez y la juventud ecuatoriana. Luego se movilizó hasta el sur de la ciudad, en el Guasmo, en donde inició una caminata con los moradores del sector. Informó Julio César Saona. Así es, el accidente del bus de la cooperativa Flor del Valle dejó 12 personas fallecidas y 24 heridas. En la morgue se vivieron escenas dramáticas cuando familiares llegaron a identificar los cadáveres. Muchos se negaban a creer lo innegable. Era difícil asimilar que el hermano, el padre, quienes compartieron un día de trabajo y en la tarde se despidieron. Luego de una hora ingresaba la llamada informando que el bus en el que viajaban sufrió un accidente. Les dije, nos vemos, nos despedimos, les di la mano, todo. Después a las 5 ya me llaman la noticia. Esa misma tarde algunos familiares de los pasajeros de la unidad intercantonal que cubría la ruta Cayambe-Quito llegaron al sitio del accidente y confirmaron que uno de ellos estaba en la lista de los fallecidos. El chico tiene 21 años, el último de la familia, y el papá, él ha fallecido y el papá está en el hospital de Calderón. Al Departamento de Medicina Legal envolvía un aire de tristeza. No era para menos, partieron de forma inesperada el hermano, el hijo, padre, madre, esposa y esposo. El inmenso dolor intentaban superarlo unidos en familia, donde esos abrazos y palabras de consuelo dejaban derramar más de una lágrima. No podía creer de mi hermano que ha estado muerto. Hasta la morgue policial llegaron 11 cuerpos, de los cuales 9 fueron reconocidos, pero una mujer adulta y una pequeña de cerca de 2 años permanecen como NN, es decir, no han sido identificadas. Trabajamos ininterrumpidamente el día de ayer. En horas de la madrugada se desarrollaron ya todas las autopsias médico-legales. En horas de la tarde llegó otro cuerpo hasta el Departamento de Medicina Legal. Así suman ya 12 las víctimas mortales del accidente del bus de la cooperativa Flor del Valle. El pasajero, por la gravedad de las heridas, murió en una casa de salud, mientras un representante de la cooperativa de transporte señaló que brindarán todo el respaldo a los familiares de los heridos y fallecidos. Sí tenemos el seguro, de acuerdo a lo que establece la ley. Realmente, aparte de eso, nosotros nos haremos responsables, por eso estamos nosotros aquí. Mientras hasta el hospital de Calderón llegaron 10 heridos, de los cuales 8 ya fueron dados de alta y 2 por la gravedad de las lesiones fueron llevados a otra casa de salud. Nosotros tenemos un plan de contingencia de múltiples víctimas que justamente cuando esto sucede lo activamos. En horas de la tarde los féretros uno a uno dejaron el Departamento de Medicina Legal y partieron hasta su última morada, al descanso eterno. En Quito informó Iván Casamen. Autoridades de tránsito suspendieron de forma provisional por 30 días a la cooperativa Transporte Intercantonal Flor del Valle. Las causas del accidente que dejó 12 pasajeros fallecidos aún no se establecen las causas. Entre las hipótesis, una falla mecánica. Con la luz del nuevo día empezaron las labores de extracción del bus de transporte público. Así quedó descartado la presencia de más cuerpos o heridos en el lugar del percance. En el sitio aún están frescas las huellas de las latas retorcidas, unas prendas de los pasajeros y ocupantes de la camioneta. De Cayambe salió con 3 personas, se accidentó aproximadamente con 34 personas. Las autoridades descartaron exceso de pasajeros. Aún no se determina la causa del accidente que enlutó a 12 familias. La hipótesis más cercana, que la unidad sufrió un daño mecánico. Quien determina la responsabilidad de quien ha cometido es ya la Fiscalía en instancias judiciales, y una vez que se conozca si tenía responsabilidad del conductor,
y existen las suficientes causas, ya se establecería lo que determina el Código Orgánico Integral Penal. Entre las resoluciones adoptadas por las autoridades de tránsito, suspender temporalmente por 30 días a la cooperativa Flor del Valle. La ruta Quito-Cayambe, Cayambe-Quito, de la cooperativa Flor del Valle. Mientras los dirigentes de la cooperativa de transporte intercantonal exhortaron al conductor, que no consta en la lista de los heridos ni de los fallecidos, que afronte su responsabilidad y se entregue a la justicia. Estamos conversando con uno de los familiares en sí para que venga, ¿no? y dé la cara como todos nosotros deberíamos de hacerlo. No descartan incluirlo en la lista de los más buscados. Tiene que responder por la vida de 12 pasajeros y 24 heridos, muchos de los cuales quedarán con secuelas para toda la vida. Tenía una licencia tipo D. El nombre es Edwin Gastón de la Cueva Chiluisa. Las autoridades ya trabajan para dar con la ubicación del conductor, quien seguramente con el peso de los muertos sobre sus hombros, donde quiera que se esconde estará viviendo un verdadero infierno terrenal. En Quito informó Iván Casamen. Agentes de la Brigada Anticriminal decomisaron más de $141.000 falsos. Parte del dinero era transportado por una mujer que fue detenida en el aeropuerto de Tababela. Al parecer la suerte le abandonó a esta mujer que pretendía viajar hasta los Estados Unidos cuando pasaba los filtros en el aeropuerto de Tababela. Agentes policiales de la UIPA en coordinación con los de la BAC solicitaron una revisión más minuciosa de la maleta, pues contaban con información que no solo llevaba ropa sino dinero falso. Se identifica este encaletamiento de los dólares falsos dentro de una maleta de mano. En el doble fondo encontraron fajos de billetes falsos de 100, 20 y 10 dólares que sumaron $25.980. La ecuatoriana no cuenta con antecedentes y tenía el boleto para abordar un vuelo en horas de la noche con destino a Washington. La maleta millonaria pasó a manos de las autoridades y ella directo a la unidad de flagrancia. Varias etapas que deben cumplirse. Esto es la producción del billete falso en el país de origen. En este sentido, se imprime, se lava y se seca el billete falso. Los seguimientos llevaron a los agentes de la CIPROVAG hasta la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en donde allanaron una boutique. En el local encontraron 5 maletas, estaban repletas de billetes de $100 falsos. En este lugar se encaletaba o se escondía estos billetes falsos en el doble fondo de maletas o mochilas. En total, el trabajo policial permitió el decomiso de $141.680 que llegaron desde el vecino país de Perú, y para su traslado al mercado norteamericano, a ser introducido supuestamente en el sistema comercial, financiero y bancario, reclutaban correos humanos. En ese país se genera la distribución y luego la reinversión de los capitales a través de lavado de activos con las ganancias obtenidas de esta ilícita actividad. Tráfico de moneda a nivel internacional que esta vez no pudo pasar los filtros y barreras policiales. La supuesta estructura internacional estaría conformada por ecuatorianos y extranjeros. En Quito informó Iván Casamen. El cuerpo de un joven de 26 años fue rescatado del fondo de una quebrada de aproximadamente 40 metros en el sector de Tumbaco por la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Aún se investigan las causas de la muerte del joven. En el camino de Rumihuayco, en Tumbaco, al oriente de Quito, la Policía Nacional y los bomberos trabajaron arduamente para rescatar el cuerpo de un hombre de aproximadamente 26 años del fondo de la quebrada. Esto es una precipitación aparentemente de 40 metros al vacío de la quebrada. Asimismo, hicimos un descenso exitoso en el cual pudimos llegar a la escena y hacer una explotación minuciosa, donde fueron hallados indicios que serán trasladados al laboratorio de criminalística para su estudio. Los miembros de criminalística descendieron cerca de 40 metros dentro de la quebrada por un camino escabroso para recopilar información y evidencia de lo ocurrido. Es encontrado igual allá, abajo es encontrado un cuerpo de sexo masculino, aparentemente de 26 años de edad. Según las versiones de los moradores del sector, el joven se habría arrojado al vacío desde el puente. Sin embargo, la policía espera que las investigaciones revelen lo ocurrido para dar una versión oficial. Nosotros no podemos aquí determinar si es un suicidio o cualquier causa. En el laboratorio y verificando el cuerpo igual se dará cualquier testimonio de esto. El cuerpo fue trasladado a medicina legal junto con los indicios hallados para las investigaciones. Con imágenes de Roberto Argotti, informó Andrea Valareso.
La fuerte lluvia que se registró este miércoles en la capital provocó la caída de un árbol sobre un vehículo que circulaba por la avenida Amazonas en el norte de la ciudad. El incidente dejó una persona herida. Así quedó este vehículo luego de que el gigante árbol le cayera encima, mientras circulaba sobre la avenida Amazonas en sentido sur-norte. El conductor del automotor solo escuchó el fuerte estruendo y se detuvo, pues por el impacto resultó herido. A las 14:50 de este miércoles, mientras caía un torrencial aguacero con lluvia y tormenta eléctrica en el norte de la capital, se produjo la caída de un árbol sobre un vehículo que era conducido por un ciudadano de 53 años, el que quedó atrapado. Al lugar llegaron equipos de emergencia para socorrer a la víctima, quien fue liberada del auto y estabilizada. Inmediatamente el cuerpo de bomberos lo rescató y los paramédicos le brindaron los primeros auxilios. Durante el incidente, un agente de tránsito también resultó herido, ya que durante las tareas de remoción le cayó parte del tronco en las piernas. Parte del tronco le cayó en sus extremidades y también fue llevado a un hospital. Esta es una acacia negra que se cayó según la evaluación del arbólogo del municipio, porque hace algunos años le han cortado las raíces para poder poner este parter y han estrangulado sus bases. Esto hizo que, más la edad de esta acacia, caiga sobre la persona. El hombre, luego de haber sido extraído del interior del vehículo, fue trasladado inmediatamente hasta una casa asistencial. El personal del municipio, del Ministerio de Obras Públicas, conversando con las personas, con los familiares de la persona herida, con el fin de aplicar el fondo de emergencia, aplicar el seguro que corresponde para este caso. Debido al percance se congestionó el tránsito en la zona y el carril permaneció cerrado por cerca de 1 hora. Miembros de la casaca roja utilizaron una motosierra para cortar el tronco y las ramas y así liberar el vehículo. Recordamos a la ciudadanía que si usted ve un árbol podrido que produce sonidos extraños y que están en espacio público o que tienen una inclinación pronunciada, por favor comuníquese con el municipio a través del 911. En Quito informó Adriana Rojas. El temporal invernal no da tregua. Las intensas lluvias volvieron a causar estragos en la ciudad de Guayaquil. Los truenos y relámpagos atemorizaron a los habitantes del puerto principal y varios sectores resultaron inundados. La vía Daule se convirtió en un río a la altura de Mapasingue la tarde de este martes, producto de las precipitaciones. Muchos conductores prefirieron apagar los motores de sus vehículos para evitar que se averíen y algunos transeúntes ayudaron con el traslado. El nivel del agua era tan alto que los muros divisorios de carril casi desaparecían. A veces traigo otros zapatos, esta vez no me imaginé que iba a llover tanto. Los motociclistas también resultaron afectados. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal intentaron sacar la basura que taponaba las alcantarillas y provocaba la inundación. Aquí se está inundando, aquí todo esto, aquí, por aquí. Estamos recogiendo la basura también para que pasen los carros, los vehículos, para que no haya obstáculos. Ayudando aquí a los señores de la ATM. Siempre que llueve se inunda, por lo que baja agua de arriba el cerro, por la basura que botan las personas. Mientras tanto, algunos comerciantes informales se quedaron con sus productos sin vender. No, malo ahorita, malo. De 3 semanas para acá estamos caídos. En tanto que en la avenida Perimetral, pese a que no se registró acumulación de agua, un vehículo se averió. Mira lo que hace la lluvia, nos que hemos botado en plena calle, en plena vía perimetral, lo peor que hemos pasado. Y mientras algunos conductores prefirieron refugiarse debajo de ese paso peatonal hasta que pase la lluvia. Está demasiado aquí el agua, aquí haciendo para ver si te pasa un ratito porque está demasiado fuerte la lluvia. Muchos otros, en cambio, incrementaban la velocidad, como este bus de la línea 21. Informó Luciola Salazar. 30 viviendas se inundaron por el desbordamiento del río Manta. Este desbordamiento dejó 30 viviendas, como habíamos dicho. El incremento del caudal se registró ese miércoles y afectó a 3 barrios de la ciudad. El agua ingresó a las zonas bajas por los ductos del desagüe de agua lluvia. El municipio realiza trabajos emergentes para mitigar el impacto del invierno.
3 barrios sufrieron afectaciones tras el incremento del caudal del río Manta, que ingresó a los sectores 4 de noviembre, 5 de junio y 8 de enero por los ductos del desagüe de aguas lluvias. Las afectaciones sobre todo son aproximadamente unas 30 familias que se han visto afectadas por la creciente del río Manta. ¿No ha habido evacuaciones? No, evacuaciones no han habido. Según testigos, el agua empezó a ingresar desde las 6 de la mañana. Una hora después el nivel ya superaba casi el metro de altura. En barrios como el 4 de noviembre hace un mes se inundaron por el mismo problema. Sí, como usted ve, señora periodista, todas esas casas, unas 15 casas inundadas de total. Sí, sí han sacado. Moradores de los barrios afectados piden que se realice el desasolve del río para que cuando aumente el caudal no salga por el desagüe, lodo, escombros y hasta animales rastreros. Ya aquí el río a veces le ha traído culebrita. Yo maté una culebra más o menos ahí. Limpieza del río y encauzamiento del río para que el agua no entre por el sistema de agua lluvia. Según la Dirección Municipal de Riesgos, ya se empezó con la ejecución de trabajos emergentes en algunos sectores para mitigar los estragos del invierno. El EPAN está trabajando en unas puertas para que cada vez que llueva esas puertas se cierren y no se vuelva a pasar este tipo de cosas. ¿Ya se ha instalado o no? Se han instalado en algunos sectores. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, asegura que ya se analizan otras opciones para poder recaudar los fondos que financian a Emaceo. Esto ya que solo hasta el 31 de mayo se podrá cobrar en la planilla de luz. Tras el acuerdo que se tuvo el pasado martes entre la Arconel y Emaceo de extender hasta mayo el periodo de tiempo para poder recaudar la tasa de recolección de basura a través de la planilla de luz, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, enfatizó la importancia de tratar el tema. Están analizando diferentes mecanismos. Es un problema serio, porque el nivel de recaudación que se logra a través de las boletas de cobro de energía eléctrica es muy alto, y reemplazar aquello es tremendamente complicado, pero se están analizando opciones y nos parece una noticia positiva que se haya ampliado el plazo para hacerlo. Al buscar una alternativa, la misma debería poder recolectar el 95% de los ingresos de Emaceo como hasta ahora se lo hace, pues de lo contrario, la empresa tendría faltantes. Porque no podemos permitir de que la ciudad de Quito se quede sin el servicio de recolección como debe de ser, por falta de los recursos que nos está cobrando a la empresa eléctrica. Recordemos que la resolución se la toma después de que se negara el recurso de amparo interpuesto por Emaceo, a la medida que se debería adoptar por la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, promulgada en 2014, que elimina todo rubro diferente al servicio de la luz. En Quito informó Andrea Orbe. A través de 20 contenedores móviles, la ciudadanía podrá desechar de mejor manera elementos como pilas, baterías, electrodomésticos con pequeños, entre otros. Es que el municipio de Quito emprende la campaña Quito a Reciclar, que busca cuidar el medio ambiente y recuperar así los materiales secundarios para reducir el uso de recursos naturales en el distrito. ¿Sabía usted que mezclar desechos como focos fluorescentes, pilas, baterías, lacas, pinturas, medicinas caducadas, aparatos electrónicos y eléctricos con desechos comunes causa una afectación ambiental grave? Si no, ahora lo sabe. Y para que ello no ocurra, el municipio ha implementado 20 contenedores para que la ciudadanía pueda depositar este tipo de basura. La empresa del municipio de Quito, que se encarga de recolectar la basura que se genera diariamente en la ciudad, recoge 2.000 toneladas de basura al día. Para que ustedes tengan una noción de lo que significa esto, cada mes esas 2.000 toneladas llenarían todo el estadio Atahualpa. Sin embargo, las 22 toneladas, que son menos del 1% de la basura, que corresponde a los residuos sólidos, residuos domiciliares especiales, contaminan exactamente igual que las 2.000 toneladas que se recogen diariamente. Esta iniciativa se emprende bajo la campaña Quito a Reciclar y consistirá en hacer circular estos 20 contenedores por toda la ciudad para que la comunidad pueda hacer un uso adecuado de los desechos especiales. Por eso es que todo lo que sean focos, fluorescentes, medicinas caducadas, electrodomésticos, todo lo que sean baterías, tenemos que separarlas y ponerlos en estos contenedores que van a estar a disposición en diferentes barrios, en diferentes partes de la ciudad. La ciudadanía puede consultar dónde y cuándo estarán los contenedores móviles en sus respectivos barrios, marcando al número 1800 de Maceo. En Quito informó Andrea Orbe. Oye, mujer. A una mujer
como que nos discrimina. Eso ha sido un poco difícil para mí. Muchas veces he llorado, muchas veces he dicho, ay, yo voy a dejar ahí. No te des por vencida, Katy. Aquí tienes que quedarte. Así es, más adelante, después de la pausa, les tendremos un homenaje especial con historias de vida de mujeres destacadas, cómo ellas han luchado, esas guerreras de vida de la sociedad. No se lo pierda, al regresar. Feliz día nuevamente para todas las mujeres ecuatorianas. Vamos a conocer a Katy, cariñosamente como la conocen sus compañeros. Es la única mujer operadora de maquinaria de EMASEO. Ella nos cuenta los desafíos que ha tenido que enfrentar para desenvolverse en un trabajo que tradicionalmente ha sido realizado solo por hombres. Porque una mujer defendió su derecho. Presurosa, con sus pasos cortos pero decididos, llega muy temprano a su trabajo. María Catalina Duche, la única mujer operadora de maquinaria de EMASEO. Sí, bonita, a veces difíciles, porque a veces a una le valoran como mujer o a veces nos discriminan. Pero aquí estoy, aquí me ven. Ella marca su entrada, se viste con la indumentaria adecuada, cambia sus tacones altos por las botas de trabajo y se alista a empezar su labor. A las 4 me levanto, muchas veces preparando algo para la colación de mi hija, y allá me vengo al trabajo. Lo primero es revisar la maquinaria. Con minuciosidad de cirujano, verifica cada detalle de su mini barredora. Medir los aceites, los flucos, por ejemplo, cuando se recalienta. Una vez que todo está a punto, empieza con su función: recorrer plazas y parques emblemáticos para dejarlos relucientes. En un inicio era duro, pues ella tenía que hacer el trabajo de 2 personas, nos cuenta. A los varones, con ser varones, le daban ayudante. A mí no me daban ayudante. Yo hacía 2 funciones. Tenía que parar, suspender ¿El barrido con la máquina? Sí, y poner freno, bajar, coger lo que es tazinas, lo que es vasos, todo así. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Al ser la única mujer en este puesto, ha tenido que luchar contra muchos prejuicios. A una mujer como que nos discrimina. Eso ha sido un poco difícil para mí. Muchas veces he llorado, muchas veces he dicho, ay, yo voy a dejar ahí. No, no te des por vencida, Katy. Aquí tienes que quedarte. Algún día te van a dar la nominación, digo así. Para su maestro e instructor, ella es la mejor alumna, su gran orgullo. Dese cuenta, ella trabajaba de mañana, barrido manual, y tarde venía a practicar. Practicábamos a partir de la 1 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. Me da un gusto de ver cómo trabaja. Para su supervisor, es un ejemplo de mujer y compañera. Catalina Duche sirve como ejemplo para el resto de personas, del resto de mujeres, inclusive para los hombres, porque inclusive hay hombres que dicen que yo no puedo, pero el ver que una mujer está al volante operando una máquina, entonces también se sienten motivados. Entonces, y es importante porque ella cumple muy bien su trabajo, cuida muy bien la máquina, ha aprendido muy bien lo que tiene que aprender y opera muy bien. Ahora espera con ansias su próximo logro, tener el nombramiento oficial de operadora. Entonces, sigo constando como obrera de barrido y ahora mi aspiración, y sigo aquí luchando, es porque quiero ser, con la nominación de operadora. Mientras este reconocimiento a su esfuerzo y dedicación llega, ella seguirá sirviendo a la ciudad con una gran sonrisa y con el corazón lleno de orgullo por su labor. En Quito, con imágenes de Roberto Argotti, informó Andrea Valareso. La situación de la mujer en el mundo laboral ha experimentado un cambio en los últimos años, pero para Pierina Ángela Sierra, directora de marketing de Coca-Cola, aún falta para que los logros alcanzados sobre el papel se traduzcan en igualdad real.
Las mujeres siguen enfrentando barreras para su crecimiento profesional y desigualdad salarial. Sin embargo, poco a poco se evidencian mejoras en las empresas ecuatorianas. En el estudio Radiografía de las Ejecutivas en el País 2017, elaborado por la firma Deloitte, se observa que un 5% de mujeres ocupa el cargo de presidenta de la compañía, un porcentaje similar a los datos obtenidos en el 2016. Además, se advierte una participación del 8% de ejecutivas en cargos dentro de las gerencias generales en Ecuador. Otro de los avances en el mundo empresarial son las mejoras en la adopción de políticas de diversidad. Hay compañías con mucha sensibilidad acerca de la importancia de la diversidad en términos de género. Sin embargo, sí es muy complejo para una mujer, independiente de las situaciones que se presenten a nivel profesional, ya sean positivas o negativas, toda la carga de trabajo que tú tienes adicional al profesional, ¿no? Y todas las presiones por los diferentes roles que tú tienes que cumplir, como esposa, como madre, como hija. Entonces, al final del día siempre va a terminar siendo mucho más complejo. Las dificultades laborales para las mujeres se evidencian en todo tipo de trabajo, incluidos los del mundo empresarial. La desigualdad en cuanto a la participación de hombres y mujeres aún es muy marcada en el Ecuador. O sea, sí es bastante amplio el género masculino. Entonces, si bien es cierto, pues hay muchas mujeres que están liderando algunas compañías y de una u otra manera podemos tener algún tipo de comunicación, pues en el día a día es más con hombres. Para mujeres en otras condiciones sin acceso al mundo empresarial, la situación aún es más complicada. Según ONU Mujeres, el sector informal es la principal fuente de empleo para este género, pero muchas no acceden ni a la seguridad social o no se vela por sus derechos laborales. Con un reporte de Pedro Maldonado, informó Javier Basantes. Bueno, le ponemos punto final al informativo de esta noche. Gracias nuevamente por su amable sintonía y que sigamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Que vivan esas mujeres luchadoras y guerreras, como dije al inicio del informativo. Un abrazo grande, siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Que descansen.